Buenas noches. Hoy nos corresponde hablar acerca de los espacios, los registros de habla y los estilos en cuanto al análisis de un texto literario. En primer lugar, hablamos sobre los espacios o lo que sería el ambiente. ¿Qué es el ambiente? Bueno, el ambiente es todo lo que enmarca una obra. En otras palabras, el ambiente o los espacios son un componente que van a definir todo un fragmento, porque pueden ser fragmentos de texto, o sea, no es como que un solo espacio sea el que predomine en todo un texto, sino que se pueden presentar varios espacios, no es solamente uno el que se puede presentar. Por eso, cuando realicen las pruebas de bachillerato se van a dar cuenta de que les van a presentar un fragmento de texto y no es como que en ese texto les aparezca un solo espacio, sino que de acuerdo o según el fragmento que les presenten, es que ustedes van a decir, este es un tipo de espacio o este es otro tipo de espacio. Pero en general podemos decir que el espacio es el principal componente o factor que va a definir cómo se configura cada, cada fragmento del texto. El primer tipo de espacio o de ambiente que mencionamos es el físico. Es el que refiere a la descripción de un lugar. Por ejemplo, vivía en un caserón de 3 pisos con unos cuartos vacíos que servían de bodega. Bueno, en este caso tenemos el ejemplo de un texto en el que se describe a una casa que no es cualquier casa, es un caserón, es una casa muy lujosa, la cual permite incluso tener 3 pisos, ¿verdad? Ya por eso decimos que es una casa muy grande, con mucho espacio, e incluso presenta algunos cuartos que no están ocupados y algunos de esos sirven como bodega. Como podemos ver, se detalla cómo es la casa. La casa en este caso es el lugar. Entonces se va a describir por cuántos cuartos está compuesta, em, cuáles de estos cuartos o cuántos cuartos están ocupados o no, y si hay bodega o no. Entonces, en el espacio físico tienen que tener en cuenta que se va a hablar sobre un lugar y se va a especificar cómo es ese lugar. Otro tipo de espacio es el psicológico. En este se describe cómo se sienten los personajes en un determinado entorno. Entonces, tenemos como ejemplo el siguiente. Pero eso no hizo desmayar el ánimo de Clarisa. Como vemos, se nos habla acerca de un personaje, el cual es Clarisa, o la cual es Clarisa, y se nos dice que ella, a pesar de lo que sufrió, no se iba a desanimar. Entonces, estamos describiendo cómo se comporta un personaje ante una determinada situación. En este caso, en el espacio psicológico, van a hacerse descripciones sobre las emociones, las actitudes, los sentimientos, en general, sobre qué hace que un personaje tenga esta conducta o cómo es la mentalidad de este personaje. Otro tipo de espacio o de ambiente es el social. Es un espacio social si intervienen diferentes clases sociales o se tratan problemas sociales, como el alcoholismo o las drogas. Por ejemplo, hasta entonces parecía no haberse enterado de la condición esclava de los caucheros.
En este caso se refiere al caso de, de una población que es esclava, que son los que se dedican a trabajar el caucho. Entonces, se está hablando sobre una población en específico, sobre una minoría, sobre la condición de una parte de la sociedad. Entonces, podemos ver que impera el elemento de la sociedad. Se está hablando sobre una problemática social. Entonces, cuando sea así, podemos decir que se trata de un tipo de espacio social o de ambiente social porque se hablan sobre problemas sociales o sobre clases sociales. Entonces, pueden ser problemas sociales como las drogas, el alcoholismo, la discriminación, pero también puede hablarse en general sobre clases sociales, que puede ser la clase alta, la clase media o, o sobre casos en específico como lo sería ser un esclavo, ¿verdad? Entonces, en este caso se ven reflejados todos aquellos elementos que configuran la realidad social. Otro tipo de espacio es el espacio político. Se trata de un espacio político si trata de leyes o cargos públicos. Por ejemplo, nuestro cónsul, al leer mi carta, replicará que su valimiento y jurisdicción no alcanzan estas latitudes. En este caso se habla sobre la interacción entre un cónsul y por medio de una jurisdicción, ¿verdad? Vemos que son términos propios de leyes y referentes a cuestiones públicas. Como vemos en el espacio político, se va a hacer una descripción de situaciones que se relacionan con todo lo político, las leyes o los cargos públicos, como lo sería ser un presidente, ser parte de una asamblea legislativa o así. Entonces, en este caso, ustedes pueden darse cuenta de que se trata de un espacio político por la forma en que se presenta. Ven que se habla sobre cónsul, se puede hablar sobre presidente, señor magistrado. Ese tipo de palabras nos dan un indicio sobre el hecho de que se está hablando de un tipo de espacio político, ¿verdad? Son palabras que son más difíciles de entender, son muy propias del campo político. También existe el espacio religioso o el ambiente religioso. Este tiene que ver con Dios o las creencias religiosas. Por ejemplo, mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo. En este ejemplo se muestra que la persona que está hablando se refiere a que la mamá ha sido castigada, ¿verdad? Se habla de un castigo divino porque sus hijas son de una forma que se logra distinguir como negativa. Entonces es como, mi mamá ha sido castigada por Dios. Esto es legítimamente una creencia religiosa porque no es nada objetivo, científico, sino que se habla sobre el hecho de que si usted tiene unas hijas que se comportan de esa forma, quiere decir que esto proviene de un castigo de Dios. No es como, no es porque las hijas sean así por la educación que ella les dio, no, es porque es un castigo de Dios. Entonces, como se habla de una creencia religiosa, estamos hablando de un espacio religioso. Este es un poco más sencillo de distinguir porque con solo que aparezca la palabra Dios o se refiera a, a penitencias, a castigos, es que se está hablando de un espacio religioso. Otro espacio o ambiente que existe es el ético. Este tiene que ver con lo correcto e incorrecto, lo legal y lo ilegal,
con la moral en general. Por ejemplo, para la otra vez que lo maté, replicó Charles, le prometo ese laberinto que consta de una sola línea recta. En este caso se habla sobre alguien que promete un laberinto, un objeto tal, después de que haya matado a tal persona. Entonces, en este caso, se juzga como algo eh, incorrecto, algo que va en contra de lo legal, es decir, es un acto ilegal matar. Entonces, decimos que aquí se habla sobre un acto que refiere directamente a la moral. O sea, nos dice, ¿esto es correcto o incorrecto para nosotros? ¿Esto realmente está bien hacerlo? La ética se pregunta precisamente eso, si esta conducta se puede calificar como correcta o incorrecta, ética o no ética. Entonces, en este caso, pueden identificar que se trata de un espacio ético porque se refiere a un asunto que pone en cuestión nuestra moral, lo que creemos como correcto o incorrecto. También existe el espacio o el ambiente económico. Este consiste en que aparezca o todo se relacione con el factor económico. Por ejemplo, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la serpentina para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito. Bueno, en este caso estamos hablando sobre un papá que trabajando mucho logra reunir dinero, ¿verdad? Ahí está el factor económico, para poder obsequiar ese objeto a una hija. Entonces, aquí el aspecto central es el factor del dinero, ¿verdad? El dinero es lo que hace que una persona pueda adquirir ciertos bienes. Entonces, todo eso se mueve por medio del dinero. Entonces, cuando se trata de un espacio o ambiente económico, es porque estamos hablando de que el dinero interviene en toda la acción, ¿verdad? Si no hay dinero, el papá no logra adquirir ese objeto que quiere obsequiar a su hija. Ahora les vamos a presentar algunos ejemplos que tienen que ver con los espacios o los ambientes. Bueno, también les aclaro que les puede aparecer como mundo mostrado. El mundo mostrado es todo lo que se relaciona con los personajes, los ambientes, con la propia interacción entre todos esos elementos. Como primer ejemplo tenemos el siguiente. Lea el siguiente fragmento. Ave María Purísima, Ave María Purísima, exclamaba don Soledad desde su camastro. A las 4 de la mañana del día siguiente, arrebujado aún en su cobo, con la cabeza ceñida por un pañuelo y con las manos llevadas a la frente. Gracia concebida, respondió doña Micaela. Luego Cundila y Rafael. Por los cuartos solo se oía el rumor de todos los peones contestando. Gracia concebida. Este es un fragmento del moto. Según el mundo mostrado en el fragmento anterior, predomina un espacio. Opción A, físico. Bueno, en este caso no nos están describiendo ningún lugar en particular, sino que se están dando frases que ya vamos a ver de qué tratan. Entonces, no hay ninguna descripción por acá sobre un lugar, ¿verdad? No es como el lugar tal llamado San Rafael, no, sino que se hablan sobre personajes y sobre un ritual que están haciendo. Opción B, social. Bueno, en este caso realmente no se está especificando por qué la gente se está comportando así. Puede tener relación con un problema social o un comportamiento social, pero realmente aquí lo que se describe es la reacción de los personajes
que no es precisamente quejándose sobre alguna problemática social. Eh, la opción C, espacio religioso. Bueno, pues efectivamente se trata del espacio religioso porque vemos cómo desde el inicio se presenta una exclamación que es religiosa. Ave María Purísima. Esta frase la podemos escuchar en la iglesia o cuando vamos al catecismo. Es una frase religiosa y vemos que la exclama Don Soledad y después es respondida por otros de los personajes. Es como primero la dice Don Soledad, después Doña Micaela y después la van a responder otros peones. Todo como un ritual religioso exactamente. Entonces, ustedes pueden decidir en este caso que se trata de un espacio religioso porque aparece la palabra, por ejemplo, María. María, la Virgen María. Y también porque aparece ave purísima, que son palabras normalmente de alabación a santos, que tienen que ver con las creencias religiosas. Y no puede ser el espacio educativo porque en realidad no se está dando una enseñanza en particular. Ese espacio no lo vimos, pero para que lo tengan claro tiene que ver con una enseñanza, con que se pretende hacer o dar una lección sobre la vida o lo que sea, pero es enseñar en general, pero tampoco tiene que ver en este caso. El ejemplo 2 es el siguiente. Lea el siguiente fragmento. Todos. Justicia, señor corregidor, corregidor, imponiéndose a campanillazos. Silencio todos. Siéntese el acusado, siéntense los querellantes y oigamos en derecho a las dos partes. Alza el brazo solemne, en el nombre del Padre, etcétera, etcétera. Juran todos decir, etcétera, etcétera. Todos, juramos. Corregidor, queda abierta la audiencia, escriba, secretario, se sienta. Los cuatro acusadores vuelven a alborotarse. Bueno, este es un fragmento del texto Farsa y Justicia del señor Corregidor. Según el mundo mostrado, ¿cuál espacio predomina en el fragmento anterior? Opción A, social. Bueno, en este caso podemos analizar o inferir que sí, que alguien está en un juzgado, ¿verdad? Un lugar de estos donde un juez se presenta y juzga a un acusado por haber cometido tal delito. Y podría decirse, sí, tal vez haya una denuncia social o haga referencia a alguna problemática social o alguna clase social, pero este fragmento en particular solo nos describe la interacción o cómo funciona todo dentro de un juzgado. Opción B, espacio jurídico. Bueno, pues efectivamente se trata del espacio jurídico porque podemos ver que los términos que se usan, justicia, corregidor, ¿verdad? La justicia como término dominante en un juzgado, ¿verdad? Que es lo que se busca, el propósito de un juzgado. Corregidor, que es como el que se encarga de juzgar o de corregir la conducta de alguien. Después, imponiéndose a campanillazos, eso es justamente lo que tal vez tenemos visualizado o visualizamos cuando nos imaginamos a un juez, que es el que em, da campanillazos para que todo el mundo haga silencio y como que logra cierta distribución para que los demás logren intervenir, ¿verdad? ¿Cómo es el orden en un juzgado? Y bueno, se habla de audiencia, se utilizan frases para poder establecer un juicio, en este caso es en nombre de Dios. Vemos que hay elementos que nos pueden confundir, pero realmente acá el ambiente que predomina o el espacio que predomina es el espacio jurídico, porque se hace alusión a los jueces,
a la justicia y a la propia interacción o la forma en que se debe comportarse dentro de un juzgado. El espacio religioso ni el educativo pueden ser porque, bueno, religioso nos podríamos confundir porque se dice en nombre del Padre, pero la alusión es muy pequeña, no es como que en todo momento se hace alusión a Dios, el Creador, el Grandísimo, no, aquí lo que más predomina es la justicia, señor corregidor y demás. Y el educativo, pues no hay nada por acá específicamente que nos diga, así aprendí esto, entonces tampoco se descarta esa opción. Como ejemplo tercero, tenemos el siguiente. Lea el siguiente fragmento. La sociedad un tanto patriarcal de aquellas gentes, sujetas las voluntades a la del cura don Januario Reyes, por hombres de pro, el señor alcalde y el no menos respetabilísimo señor cuartelero, el juez de paz de antaño con las prerrogativas de hogaño, señorón y medio lo era el maestro de escuela, don Frutos, y no menos encogollados lo fueron, tanto por su posición holgada, cuanto por el temple de carácter, 3 o 4 ricachos campesinos. Bueno, según el mundo mostrado, en el fragmento anterior predomina un espacio. Opción A, social. Bueno, aquí podemos ver que en efecto se trata de un espacio que predomina o el espacio que predomina es el social, porque nos empiezan describiendo a un tipo de sociedad y se dice que es una sociedad patriarcal. Bueno, recuerden que cuando hablamos de una sociedad patriarcal es que se habla de una sociedad en la que los hombres son los dominantes y las mujeres son las subordinadas. Se habla de una injusticia social, del hecho de que las mujeres tal vez reciben o son muy perjudicadas por ser simplemente mujeres. Se está haciendo una crítica social. Entonces, esto nos refiere directamente a una problemática social, porque se describe a la sociedad y se describe quiénes son los que la conforman, que es un cura, o sea, por parte de la iglesia, también un alcalde, un cuartelero y hasta un juez. Pero todos son descritos como parte de esa sociedad patriarcal. El tema central es que es una sociedad machista, ¿verdad? La opción B era el espacio religioso. Pues sí se hace alusión al cura, pero en menor medida. En realidad no es lo que más recordamos después de haber leído esto. El educativo, pues digamos que a partir de esa crítica social se puede desprender una enseñanza, pero realmente no se hace esa enseñanza, solo se está señalando una problemática social. Y la opción D, psicológico, pues aquí no nos están detallando cómo son emocionalmente o cuáles son las actitudes de determinados personajes. Entonces, en este caso, podemos decir que la opción correcta es la opción A, el espacio social. Ese es el espacio que predomina, porque el tema central gira en torno a, a un tipo de sociedad y a un tipo de problemática en específico. Se está haciendo una denuncia social. Ok, el siguiente tema que vamos a ver son los registros del habla. Bueno, los registros del habla, en palabras más fáciles tal vez de entender, es como nosotros nos comunicamos según el contexto en el que nos encontremos. Por ejemplo, no es lo mismo Estefanía, hablar, perdón, creo que no se le ¿sí? escuchó al principio. Si gusta, repite. Ah, ok, está bien. ¿Me escuchan o no? Se escucha muy bajito. Sí, creo que fue un momento en que se alejó del Ah, micrófono. ok, este, el siguiente tema que vamos a ver son los registros del habla.
En palabras tal vez un poco más sencillas, los registros del habla es cómo nosotros nos comunicamos en los diferentes contextos en que podemos estar. Por ejemplo, no es lo mismo hablar con el jefe, por ejemplo, o en una reunión de oficina, de trabajo, en fin, algo un poco más formal, a con los amigos. Tal vez puede ser inclusive hasta el mismo mensaje, pero las palabras que utilizamos y la manera en que lo comunicamos es completamente diferente. Entonces, esos son los registros del habla. Y vamos a ver los diferentes tipos. Bueno, en primer lugar está el culto, que el culto, bueno, son las oraciones más complejas, es un vocabulario más amplio y formal, directo, usa términos como muy correctos, la pronunciación trata que sea la mejor posible y se respeta toda la gramática. Es importante, digamos, en la vida cotidiana, por decirlo así, se podría decir que utilizamos el lenguaje culto como en esto que yo estaba diciendo, cuando presentamos alguna exposición ante un público o estamos hablando con el jefe, entonces tratamos como que todo lo que estamos diciendo sean con oraciones complejas, con un vocabulario amplio, no estar repitiendo constantemente palabras, por ejemplo, que sea algo más formal, no vamos a decir una palabra típica de nuestro país, por ejemplo. Vamos a tratar de pronunciar lo mejor posible para que se entienda, para que todo quede completamente claro, porque es algo directo y se respetan toda la gramática. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hacemos nuestras comas, entonces respiramos, eh, todas las tildes en las palabras las pronunciamos correctamente, en fin, ¿verdad? O las escribimos correctamente, no necesariamente tiene que ser algo oral, también puede ser escrito. Em, este es un ejemplo, puse dos textos como ejemplo. En el que es el ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Bueno, es un texto muy conocido, ¿verdad? Don Quijote se lee siempre en el colegio, y aquí se ve un registro más culto, ¿verdad? Y puse otro texto que tal vez no es tan conocido, que se llama El Ahorcado, que aquí podemos conseguir también ese registro formal, ese registro de habla culto. El siguiente tipo es el coloquial. Este es más espontáneo, más natural, es sencillo, las oraciones son más cortas y como dice ahí, es un uso más cotidiano. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, generalmente este tipo de registro de habla, el coloquial, lo utilizamos cuando estamos hablando con amigos. Podemos utilizar palabras como costarriqueñismos, por ejemplo, pura vida. em, las oraciones, como les digo, son más cortas. Por ejemplo, que alguien le pregunte ¿cómo estás? Entonces usted dice pura vida y ya, eso fue la conversación. Es algo más natural, es algo que hacemos todos los días inclusive. Y puse tres autores que utilizan este registro coloquial, que son Fabián Dobles, Aquileo Echeverría y Alfonso Chas. Está también el registro técnico. Esto es más en el ámbito tal vez laboral, ¿verdad? Es algo técnico, explicativo, es algo muy preciso. Es como, por ejemplo, cuando hablan entre médicos, por ejemplo, y están hablando sobre las enfermedades, sobre dónde está localizado, cómo se puede curar dicha enfermedad, si hay cura o no, y mencionan todos esos tal vez nombres extraños de medicina, de procedimientos. Todo eso es un registro de habla técnico. No solo se ve en medicina, ¿verdad? Se puede ver en diferentes tipos de carreras y pusimos como ejemplo las revistas especializadas o científicas, que bien sabemos que aquí obviamente es algo tal vez más explicativo, más dirigido hacia cierta población y que muchas veces tal vez uno que no está tan eh,
tan familiarizado con dichos términos, no lo podamos entender a primera vista. Entonces es algo más como en el ámbito laboral específico de cada persona. Después está el literario, que es una formulación particular del lenguaje común y corriente. Lo que pasa es que se toma en cuenta, ¿verdad? Lo artístico y lo estético, dependiendo de ese género literario que vayamos a escribir. Recordemos que cada género tiene sus características, la novela tiene sus características, la poesía tiene sus características, el cuento, el ensayo, todos esos tipos de escritura y de géneros tienen sus características específicas. Entonces, sí, podemos utilizar palabras que utilizamos diariamente o puede ser algo más formal, pero siempre tomando en cuenta las características del género que vayamos a escribir, ¿verdad? O que vamos inclusive a recitar, como por ejemplo en la poesía. Todos estos tipos de cosas, ¿verdad? Se toman en cuenta. Y hace mucho lo que es el uso de figuras literarias, ¿verdad? La metáfora, la hipérbole, que generalmente, bueno, se puede utilizar en los otros registros, el técnico no necesariamente, pero tal vez en el caso del coloquial podemos hacer una hipérbole o una metáfora, ¿verdad? Pero es más característico del registro del habla literaria. Un ejemplo de esto es el texto de Crónica de una muerte anunciada, que es un texto famoso dentro de lo que cabe, y es de García Márquez. Ok, en estos ejemplos son de exámenes de bachillerato, ¿verdad? Entonces dice, lea el siguiente fragmento, pero también empiezan a ver de cerca otra cara de esta sociedad. Todo tiene un elevado precio en dólares y en todas partes, junto con los dólares. Y esto lo ven todos los días en las películas que pasa la televisión. Están los crímenes, la gran corrupción y descubren que la más profunda pobreza, el hambre, la enfermedad y los vicios cada vez más asqueantes y una insondable miseria moral conviven con la riqueza, con la opulencia más insolente y perversa. Este es un fragmento de invitación al diálogo de las generaciones. Entonces preguntan, ¿cuál registro del aula predomina en el fragmento anterior? Y nos mencionan las opciones. En la opción D es el coloquial. Recordemos las características del coloquial. Son oraciones más cortas, es algo más simple, lo utilizamos cotidianamente. Hay palabras, por ejemplo, costarriqueñismos o de lugares en el que vivamos, ¿verdad? Que sean comunes. Entonces, si vemos en este fragmento, a simple vista vemos que realmente no son oraciones simples, ¿verdad? Que es algo extenso, que no, realmente no hablaríamos como con la palabra asqueantes o insondables, ¿verdad? Comúnmente en nuestra vida, pues obviamente cotidiana, opulencia, por ejemplo, son palabras que no se utilizan normalmente. Entonces, la coloquial, la opción quedaría descartada. Es importante ver las palabras que utilizan, cómo está compuesto el texto y todo. Inclusive podemos ver de qué fragmento es, ¿verdad? Ver el titulito de dónde agarraron ese fragmento. Después está el literario. Bueno, en este caso podemos ver que no está utilizando ninguna figura literaria dentro de este fragmento. Eh, no hay como una característica en específica para el género. Si vemos, inclusive dice que es una invitación al diálogo de las generaciones. No hay ningún género en específico como de novela, poesía, que podamos ver como el título de donde se acabaron este fragmento. Entonces, por esta razón, podríamos descartar la opción C. En la opción B dice técnico. Bueno, si vemos, realmente no están hablando nada en específico sobre algún campo laboral,
¿verdad? Sino que están, como dice el título, están invitando a una conversación, a un diálogo de las diferentes generaciones. Entonces realmente no están hablando nada como de ingeniería o de educación o de medicina, en fin, no sé, de terapia física o de alguna otra rama específica de algún campo laboral o no, tampoco se ve que estén utilizando términos específicos de alguna enfermedad, de algún paso en ingeniería eléctrica, qué sé yo. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante visualizarlas y por esta razón se descarta la opción número B. Entonces la respuesta correcta, la A, culto. ¿Por qué? Bueno, veamos las características del culto. Oraciones complejas se visualiza dentro del fragmento. Utilizan palabras más elaboradas, por decirlo así, se ve opulencia, insondable, todas esas palabras que realmente en la vida cotidiana no utilizamos, sino que se se usa en un habla o ya sea en una comunicación oral o escrita para que se vea más formal, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta es la A, culto, porque logramos visualizar también que utiliza todo correctamente en lo que es la gramática, vemos las comas donde debería estar, el punto y seguido también, en fin, entonces es muy importante ir viendo todas estas características del párrafo o del fragmento que nos vayan a poner para así determinar cuál es la respuesta correcta. Ok, en el ejemplo número 2 dice, lea los siguientes fragmentos. En el primer fragmento menciona, se ha cargado la memoria de sistemas superados y de nombres inútiles. ¿En qué desierto ha vivido usted? Que nadie se ha dignado informarle de que esas extravagancias que tan ávidamente sorbía tienen ya 1000 años y están mohosas y anticuadas. Este es un fragmento de Frank. En el número 2 dice, la viejecita Avendaño, tía de don Sebastián y amiguísima de la que fue Nicolasa y con la que era como la uña y la carne, solía tratarle muy bien y decíale una vez que otra, Jesús, hijitico, ni cosa más parecida, si sos el retrato de la dijunta colaca. Este es un fragmento del mote. Bueno, entonces nos preguntan, ¿qué tipo de registro de habla predomina en los fragmentos anteriores? Entonces veamos las diferentes opciones. En la opción A dice que el primero es culto y el segundo también es culto. Entonces, si vamos al primer fragmento, podemos ver que son oraciones complejas, que utilizan palabras formales y hay un amplio bagaje en cuestión de palabras, como en extravagancias, mozas, ávidamente, ¿verdad? Que tal vez son palabras que no utilizamos con cotidianidad. Entonces, sí cumple con las características el primer fragmento. Ahora bien, hay que ver si el segundo fragmento es culto, también como lo menciona la opción A. Si lo analizamos, realmente no está utilizando palabras muy formales, es algo como más relajado, es un diálogo entre dos personas que, que entonces utilizan palabras más, eh, que se utilizan con más cotidianidad, como hijitico, ¿verdad? Eso no se utiliza en habla culta, ¿verdad? O, por ejemplo, viejecita, amiguísima, todo eso no se utiliza en un lenguaje culto. Entonces la opción A se descarta. Lo que es la opción B
se descartaría inmediatamente porque ya vimos que las características del fragmento 1 se relacionan con el culto y aquí nos indican que el primero sería coloquial y el segundo culto y ya vimos que no es así. En la opción C menciona que el primero es culto, ya vimos que las características lo indican y que el segundo es coloquial. Si analizamos el segundo, sí sería coloquial porque está utilizando diminutivos eh, o palabras que gramáticamente no están bien, como disjunta. Eso no se dice, ¿verdad? En un habla pues normal, formal, no va a decir disjunta en, al jefe o en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la opción C sería la correcta porque sí están empleando ese habla o coloquial. Entonces, el primer fragmento sería culto y el segundo sería coloquial. Y ya la D, pues obviamente la descartaríamos porque igualmente se llaman las opciones. Me está diciendo que el primer fragmento es coloquial y el segundo también, aunque el segundo sí es coloquial, el primer fragmento no lo es. Entonces lo descartaríamos. En el ejemplo 3 dice, lea el siguiente fragmento. Después de desayunar, quise salir a buscar agua, pero un rumor de pasos me detuvo. Espié por una rendija y pude ver a una niña de aspecto amable, muy distinta a las personas del pueblo y de los criados de las granjas que conocí más tarde. No obstante, su ropa era muy pobre y vestía solo una falda azul de tela ordinaria y una chaqueta rayada. Su cabello rubio estaba trenzado con esmero, pero sin adornos, y parecía resignada y triste. Este es un fragmento de Robinson Crusoe. Y nos piden, según el mundo mostrado, vean que aquí están utilizando lo mismo del mundo mostrado que lo que mi compañera explicó anteriormente. Entonces tengan cuidado y vean realmente lo que nos están pidiendo. En la pregunta dice, ¿cuál registro del habla predomina en el fragmento anterior? Entonces, veamos las diferentes opciones. En la opción D dice coloquial. Si nos devolvemos al fragmento, realmente no está utilizando oraciones simples ni palabras que usemos cotidianamente, ¿verdad? Como lo vimos en el ejemplo anterior, no está utilizando disminutivos. Entonces, por ese lado, descartaríamos esa opción. En la C, técnico, igualmente no está hablando de ningún campo laboral en específico, ni está utilizando algún término específico que sea de algún trabajo determinado. Entonces, por ese lado, pues descartaríamos la opción C. En la opción B, literario. Veamos, porque puede ser que sea un poco confuso. Veamos a ver si está utilizando uso de figuras literarias. No hay ninguna hipérbole, no hay ninguna metáfora. Realmente el texto es simple a la hora de leerlo, se entiende a primera vista, no se necesita gran esfuerzo o que uno diga, ay, qué exageración esta parte, realmente no se visualiza, entonces se descarta por ese lado la opción B, literario. Tampoco se ve algunas características de algún género en específico, ¿verdad? Entonces, por eso descartaríamos la opción B. Y la opción A sería la opción correcta porque vemos que estamos utilizando oraciones que no son simples, sino que son compuestas. Realmente tal vez no está utilizando un habla muy complejo como en los pasados ejemplos, pero con las demás características del registro del habla culto podemos determinar y también por descarte de las otras opciones podemos estar seguros de que es la opción A, culto, a pesar de que no hay como palabras muy sofisticadas, solo como resignada, que muchas veces inclusive lo podemos utilizar normalmente, ¿verdad? Entonces, o esmero,
¿verdad? Son palabras que tal vez algunos sí lo utilizarían, pero otros no. En el ejemplo número 4 dice, lea los siguientes fragmentos. El primero menciona, las identidades sociales son representaciones construidas socialmente, abstracciones, ya que unifican en ciertos rasgos lo que en realidad se caracteriza por la diversidad y la contradicción. Son abstracciones, pero que matan, como lo demuestran tantas confrontaciones religiosas, políticas, étnicas o nacionales entre puntos y rayas. En el fragmento número 2 dice, este mundo empezó a cambiar hasta ser otro distinto, después de la Segunda Guerra Mundial. Es este de hoy, complejo, contradictorio, desorbitado, imprevisible. Claro que a ustedes no les parece, no lo sienten así. Yo les estoy comunicando mi visión en perspectiva histórica del siglo. Esta es una invitación del fragmento igual del texto de invitación al diálogo de las generaciones. Entonces nos piden, ¿cuál registro del habla se presenta en cada uno de los fragmentos anteriores? Entonces, en la opción T dice coloquial y coloquial. Realmente ninguno de los dos fragmentos está utilizando palabras que usamos en, cotidianamente, ¿verdad? No estamos viendo puertorriqueñismos o disminutivos, sino que es un texto completo, pero que está utilizando palabras como desorbitado, como imprevisible, ¿verdad? Que tal vez son palabras que no utilizaríamos con cotidianidad o abstracciones, por ejemplo. Entonces, esta opción quedaría descartada. En la opción C, que dice culto y coloquial, descartaríamos esta opción porque a pesar de que en el primer fragmento sí tiene las características de culto, en el segundo no es coloquial. Entonces tenemos que ver las dos opciones, no podemos dejarnos guiar por eso. Entonces la descartamos. En la opción B, nuevamente nos mencionan coloquial y culto. Sabemos que a pesar de que el segundo fragmento, por sus características, sus palabras, su estructura, su gramática, es culta, el primero no es coloquial, ¿verdad? Entonces también la descartaríamos. Por ende, sería la opción A, la respuesta correcta, que sería culto y culto. Se identifican las características, oraciones complejas, la gramática es correcta, utilizan palabras más formales, es un mensaje también directo, ¿verdad? Entonces, la opción correcta sería la A. En el siguiente tema serían los estilos. Bueno, ¿qué son los estilos? Es la forma en la que uno cuenta, ¿verdad? Lo que otra persona ha dicho. Hay dos tipos. El primero es el directo, que es cuando decimos textualmente o generalmente viene como entre comillas después de dos puntos, ¿verdad? Es cuando reproducimos el mensaje tal como lo hemos oído, sin cambiar ninguna palabra, así. No sé, que la mamá le dijo, no salga corriendo porque se va a caer. Entonces uno dice, la mamá dijo, no salga corriendo porque se va a caer. Uno no está cambiando absolutamente nada del mensaje. Ese es el estilo directo. En el caso del estilo indirecto, es cuando reproducimos el mensaje, pero con nuestras propias palabras. Algo cambiamos, ¿verdad? Aunque sea lo mínimo, pero algo lo cambiamos. Entonces yo puse estos dos ejemplos para que lo vieran. En el caso del directo, en el ejemplo menciona, el entrenador dijo, no sabemos qué nos pasa ni por qué perdemos todos los partidos. Vean las características, va después de dos puntos, está entre comillas. Entonces eso nos indica que es textualmente como él lo dijo, como el entrenador. Pero en el caso del indirecto, dice, el entrenador dijo que no sabían qué les pasaba, ni por qué perdían todos los partidos. En esta podemos ver que no hay dos puntos ni entre comillas, que a pesar de que las palabras prácticamente son las mismas, estamos viendo que está utilizando sabían y perdían, por ejemplo, que aquí no. Aquí es sabemos, perdemos, está diciendo específicamente y textualmente lo que el entrenador dijo, como lo dijo, ya sea, como les digo, en algo escrito u oral.
Entonces, esos son los dos tipos de estilo que podemos encontrar. Entonces, un ejemplo de una prueba de bachillerato de este tema dice, lea los siguientes fragmentos. En el primero dice, pero mamá, ¿y esas ideas suyas si usted todavía está vivitica? Dijo mi tata. Sí, hijo, pero no hay fecha que no cumpla. Yo estoy cumplida, por no ser menos. Llegué yo de domingo 7 y me le hinqué enfrente también. Ella se echó una risa. A vos, Chacalín, que te bendigan los ángeles. Es un fragmento de Mamita Maura. En el segundo dice, el funcionario, sentado ante un pequeño escritorio lleno de papeles, se llamaba Grigor, creo que se menciona así, perdón, y era un yanqui gordo y rojo. Orlandus le dijo que le habían quitado su finca y preguntó cómo recuperarla. Grigor le explicó que en Costa Rica las fincas de los negros eran baldíos porque la República no quería propietarios africanos. Es un fragmento de Limón Luz. Entonces, nos preguntan, ¿qué tipo de estilo literario predomina en los fragmentos anteriores? Entonces veamos las opciones. En la primera opción dice que es directo el primero y el segundo también. Entonces veamos las características. Vean que en el primer fragmento, en la primera línea dice, pero mamá, esas ideas suyas, si usted todavía está vivitica, ahí dice, dijo mi tata. ¿Qué quiere decir? Que lo dijo así, tal cual. O sea, lo estamos como transcribiendo, por decirlo así, tal cual. No estamos cambiando absolutamente nada de lo que dijo el papá en este caso, ¿verdad? Que están utilizando ese costarriqueñismo tata. Entonces, en este caso, este sería un estilo directo, entonces está bien. Pero en el segundo, veamos que dice en lo último o en el medio, empecemos desde donde dice Orlandus le dijo que le habían quitado su finca y preguntó cómo recuperarla. Orlando realmente, primero, no está ni entre comillas ni después de dos puntos, ni está mencionando, eh, dijo Orlando sí, porque mentira que uno va a decir, habían quitado su finca y preguntó cómo recuperarla. No, uno preguntaría, ay, me quitaron mi finca, ¿cómo puedo recuperarla? Eso sería como lo diría Orlando realmente. Él está diciendo o esta persona está diciendo lo que Orlando dijo, pero cambiando un poco las palabras. Igual, en lo de Grigor le explicó que en Costa Rica las fincas de los negros eran baldíos porque la República no quería propietarios africanos. Es como una síntesis de lo que Grigor realmente le explicó. Entonces, por esta razón, no podría ser directo porque no me están diciendo explícitamente lo que estos dos personajes dijeron. Nada más me están dando como una síntesis de lo que ellos dijeron, pero no explícitamente. Entonces, por esta razón, la opción A se descarta. La opción B también se descartaría porque ya dijimos que el primer fragmento es directo y aquí me están diciendo que es indirecto. Entonces, también la descartaríamos. La opción C, vean que están diciendo que el primero es directo, y eso está bien, y el segundo es indirecto, en eso también está bien, porque ya explicamos que no nos están diciendo explícitamente con sus propias palabras lo que ellos dijeron. No, sino que más bien él está mencionando lo que ellos dijeron, pero con las palabras de él, no con los que ellos dijeron explícitamente. Entonces, por esta razón, la opción C sería la correcta. Veamos la opción D igualmente. La opción D dice indirecto, indirecto. Y como bien sabemos, sí, el fragmento 2 es indirecto, pero el fragmento primero no, es directo. Le están diciendo explícitamente lo que el papá le dijo. Entonces, por esta razón, la opción correcta sería la opción C. Y eso sería eh, los temas que era para hoy. No sé si